Hola, hola, buenos días. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana. Buenos días, ahí está mi hermana Ani, mi hermano Gastón. Buenos días, buenos días. El Señor Jesús les bendiga más. Ahí está Pablo Murillo. El Señor te bendiga, Pablo. Saludos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Mi hermana Gabriela, el Señor la bendiga también. Buenos días. Ahí está también Eduardo Sancho. El Señor te bendiga, Eduardo. Gusto saludarlos en esta mañana. Agradecido con el Señor entonces por este tiempo, por este compartir, por un día más. Bueno, con el entendimiento sabemos ya que un día más significa un día menos. Entonces ahí está también María Lucero, Lucerito, el Señor te bendiga, saludos. Está mi hermana Margarita, hola, buenos días, el Señor te bendiga, mi hermana, el Señor te guarde. Gracias, Eduardo, muchas gracias también. Buenos días para vos, el Señor también te bendiga más, te guarde en su precioso nombre. Bien, bien, bien. Bueno, el Señor, que ahí estamos entonces, aquí, en esta mañana, al pie del cañón, buscando de mañana su rostro, buscando servirlo y agradarlo siempre. Ahí está Carolina. Hola Nina, Jesús te bendiga. ¿Cómo estás, mi amada hermana? El Señor te guarde en su precioso nombre. Feliz día, feliz día, feliz día, feliz día. Qué bueno el Señor. Ahí estaba mi hermano Alberto Borges. El Señor Jesús lo bendiga. Mi hermano don Alberto. Saludos para usted, para su casa, para doña Carmen, para los muchachos todos. Que sea el Señor Jesús bendiciéndolos y ayudándolos más. También está mi hermana entonces Ana Victoria. Hola, buenos días, mi hermanita Ana Victoria. El Señor la bendiga, la bendiga, la bendiga más, la guarde en su precioso nombre. Bueno, entonces bien, amados hermanos, se siguen sumando, pero bueno, vamos a entonces en este momento a orar. Vamos a compartir entonces una pequeña enseñanza. Esto es importante entonces para que también tengamos claro el entendimiento acerca del por qué y para qué hacemos todas las cosas. Vamos entonces a compartir una enseñanza acerca de la importancia de la lectura y del estudiar la Biblia. Entonces ahí está Fred. Hola Fred, el Señor te bendiga, el Señor te guarde en su precioso nombre. Vamos a aprovechar bien entonces el tiempo y ahí se siguen sumando y seguimos saludando. Pero bueno, entonces encomendémonos al Padre y a su gracia, a su buena voluntad, para que entonces a través de la palabra y la revelación de ella misma por la obra del Espíritu Santo, el Padre traiga la sabiduría, el conocimiento y el poder y la revelación a nuestras vidas. Amén, Fred, el Señor también te bendiga en el nombre de Jesús. Mayra, hola, buenos días, Mayra, Jesús te bendiga. Vamos a orar entonces. Dios Padre nuestro, en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que tú, Señor, has proporcionado para que yo y mis hermanos podamos venir por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, de mañana, Señor, buscando tu rostro, a presentarnos, Señor, delante de ti, a confesar, Señor, tu deidad, tu exclusividad, como el único Dios verdadero, el Creador del cielo y de la tierra, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y a tu Hijo Jesucristo, a confesarlo como el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas, a confesar que ha sido gracias a Él, a la obra suya en la cruz, a la sangre que Él derramó para el perdón de nuestros pecados, que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de la concupiscencia de nuestro malvado y perverso corazón, podemos estar delante de ti, delante de un Dios santo, y podemos decirte, Abba, Abba, Padre nuestro. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que no es de todos la fe y que no en todos hay este conocimiento, Padre. Gracias en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Padre, ahora mis hermanos y yo, puestos de acuerdo, venimos, Señor, a clamar para que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, abriéndonos las Escrituras y dándonos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra. Padre, que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida, Padre, para la cual tú la has enviado. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender bien, Señor, la necesidad, Padre, el por qué y el para qué debemos, Señor, permanecer en la lectura, en el estudio, en el escudriñar y en el meditar en tu palabra. Por favor, Padre bueno y misericordioso, obra por amor a tu nombre. Obra, Padre Santo, obra por amor a tu nombre, Señor. Capacítanos en esta obra, en esta hora, Señor,
Abre, Señor, las escrituras, envía, Señor, ángeles alrededor de nuestras vidas, quita toda indiferencia, todo estupor, todo argumento, toda altivez, Señor. Ayuda, Señor, obra con tu Espíritu Santo, conmuévenos y permítenos, Señor, entender, Señor, la importancia, Señor, lo muy importante que es el poder, Señor, leer, escudriñar, memorizar, atesorar tus dichos en nuestros corazones para no pecar contra ti, Padre. Ayúdanos, Señor, para que veamos, Señor, la relevancia, la importancia de la palabra escrita en esta hora, en este tiempo. Prospéralo, Padre. A tu gracia, a tu buena voluntad nos encomendamos. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén, amén, amén. Ahí está José Rodríguez, Jesús te bendiga también. Ahí está mi hermano John Minota, el Señor lo bendiga también. Hola Jessy, el Señor te guarde en su precioso nombre. Ahí está José Luis Rivas, ahí está también Hazel. Hola, buenos días para todas, para todos. El Señor Jesús los bendiga. Ahí está mi hermano Juan Manuel. Bueno, entonces bien, ya estamos saludaditos, gracias al Señor. Entonces, un sorbito de café para ver si terminamos de despertarnos y bueno, no. Entonces, bien, Paulita, Jesús te bendiga. Vamos a aprender, vamos a estudiar acerca de la necesidad de la lectura del devocional, de la palabra escrita. Y no solamente la lectura, sino entonces también el estudio y el escudriñar la Biblia, la palabra de Dios escrita. Entonces, primero que todo, dejemos claro, Patricia, hola, Jesús te bendiga, que con el entendimiento, nosotros como cristianos tenemos en nuestra fe que la Biblia es el libro santo, porque es el libro que contiene la Escritura Santa, que es la Escritura que hombres santos, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, plasmaron. Así que, entonces, para nosotros la Biblia no es un libro más, no es un libro común y corriente, sino que para nosotros la Biblia es, digámoslo así, el libro de libros. Todo el conocimiento, toda la sabiduría en este mundo, tal cual como nosotros lo conocemos, se adquiere y se transmite a través de libros. Y esto es entonces, digamos, algo que es para nuestro entendimiento, para el sentido común que Dios nos ha dado, algo que es claro, algo que es entonces como tal tangible, real. Todo se aprende y el conocimiento se adquiere, y se transmite a través de libros. Desde que el hombre comenzó entonces a escribir, la historia del hombre cambió a través de la escritura. Entonces, a través de el hombre poder plasmar entonces todos los conocimientos que adquiría, pues, las experiencias, las reflexiones, y poder entonces plasmarlas de manera entonces escrita, y asimismo entonces, así de esa manera escrita, transmitírselas a otras generaciones. Es que, digamos, es donde la historia humana empieza a vivir una transformación sin precedentes. Muchas veces, muchas personas hablan o dicen acerca de que como tal la escritura es a partir de hace unos 3.300 o 3.500 años. ¿Ven? Más o menos. Entonces ahí, digamos, usted se va a encontrar diferentes opiniones, pero las personas, o sea, los estudiosos calculan que hasta hace aproximadamente eso, por lo menos un periodo entre 3.500 y 4.000 años, fue entonces, digamos, que el hombre aprendió lo que es la escritura.
comenzó a escribir. Y es maravilloso porque entonces ese tiempo coincide más o menos con el tiempo que en realidad también nosotros como cristianos tenemos en la cronología, la época por la cual entonces existió el siervo de Dios, el profeta Moisés. Moisés es el vaso, el instrumento que Dios usó para escribir los 5 primeros libros de la Biblia. Esos 5 primeros libros de la Biblia, lo que se llama o se conoce como Pentateuco, pueden ser los libros más antiguos que se tenga registro escrito, que se hayan escrito. ¿Ven? Entonces Moisés, el siervo de Dios al que el Señor usó para escribir estos libros, estos 5 primeros libros, vivió en la época donde precisamente el hombre comenzó a escribir. ¿Ven? Porque cuando hablamos acerca de la creación del hombre, debemos entender que la Biblia es clara y la Biblia entonces manifiesta de manera, digámoslo, cuando hay revelación del Espíritu Santo clara, que Dios primero creó al hombre y posteriormente lo formó. ¿Ve? Lo mismo que la Biblia enseña de que Dios realmente no creó la tierra, las cosas visibles, en 7 días, sino que las formó. Entonces, eso es maravilloso cuando uno puede tener ese panorama claro a partir de la Biblia, porque es impresionante cuando cuando uno pues empieza a ver todo lo que se conoce como que la ciencia y la religión son irreconciliables, que no se pueden conciliar, o sea, que no se pueden poner de acuerdo la ciencia y la religión. Entonces ve uno la cantidad, digamos, de pastores o de eruditos, teólogos, tratando de convencer, digamos, a las personas o dando argumentos para que los científicos entonces crean o debatiendo entonces teorías y cosas así. Pero la Biblia nos enseña que si nosotros tratamos de corregir al necio, nos hacemos necios. Hemos hablado y les he compartido acerca de que nosotros podemos darnos cuenta que Dios es el que conoce y discierne las intenciones del corazón del hombre, y que la fe cristiana en sí no consiste tanto en persuadir al hombre acerca de la existencia de Dios. Y uno ve y uno entonces más o menos se da cuenta cómo las personas hacen celebración o se sienten felices, por decir algo, cuando una estrella de cine reconoce que cree en Dios, que reconoce la existencia de Dios, cuando una estrella del deporte, cuando un deportista famoso, una estrella de cine famosa, o cuando algún famoso entonces dice, sí, yo creo que existe Dios, y entonces, wow, ve esa persona, y entonces ve unos cristianos, supuestamente cristianos, felices por ese tipo de noticias o haciendo alarde de, ay, si vio, no vieron en los Juegos Olímpicos, ustedes ahorita en los últimos Juegos Olímpicos de Japón, había una chica, una atleta, ¿cómo se llama? Cristiana, que entonces manifestó públicamente cuando le dieron su medalla, que ella todas las gracias se las daba a Dios porque ella sabía que sin Dios no lo hubiera hecho. Y wow, y todo el mundo maravillado. Y entonces, bien, ahí es donde está el problema, mis amados hermanos, porque
entonces nos desenfocamos. ¿Se acuerdan que les he dicho que a los primeros 5 libros de la Biblia le llaman Torá, los del pueblo de Israel? Y entonces muchas personas también traducen ese Torá como instrucción o mandamiento, pero también entre las traducciones que tiene es acertar, dar en el blanco, para que el hombre acierte, o sea, para que sus decisiones sean acertadas. Y hablamos entonces de que sean acertadas o son acertadas cuando son conforme a la voluntad del Creador. Y es eso, que entonces el cristianismo, la fe cristiana, no consiste en predicar y enseñar a los hombres que reconozcan la existencia como tal de Dios, sino que reconozcan su condición de pecado y de maldad ante el Dios que los creó y se arrepientan y crean en Jesucristo, en su Hijo, al que Él envió al mundo a morir en la cruz, a derramar su sangre para el perdón de los pecados. Ese es el cristianismo. Entonces, bien, así como les decía, la Biblia da testimonio de que Dios no creó el mundo, la tierra, perdón, y el mundo, las cosas visibles en 7 días. La Biblia dice claramente que en el principio, y eso pudo haber sido millones de millones, y los científicos insisten, el agua tiene 70 millones de años, y la tierra tiene millones de años. Ok. Y entonces hablan acerca de la existencia de la tierra de hace millones de años, del agua de millones de años. Y entonces viene la religión y dice, no, figúrate que no. Que si usted hoy va al pueblo de Israel se va a dar cuenta que están celebrando, hace poco celebraron en el año 5000, alguien que me busque ahí por favor para no estar dando datos mal que a Santiago no le gusta, pero ya le perdí yo la cuenta, eran 5000 el año, usted va y compra un periódico hoy en Israel y están celebrando el año 5700, alguien que me mire por favor, alguien diligente por favor que me colabore. Y bien, y están, y entonces le dicen, y usted va y habla con un sacerdote o con un pastor, un teólogo. Sí, sí. Hace 5700 y pico de años Dios creó la tierra en todas las cosas, en el hombre. Y hace 5730 años creó la tierra y todo, y los geólogos y entonces y los científicos dicen, ¿cómo se le ocurre? No, por eso es irreconciliable, porque son 5700, gracias hermana Gabriela, muchas gracias, el Señor le pague. Sí, 5782, usted compra un periódico hoy en Israel y están en el año 5782. Y ahí es donde está la confusión, porque la Biblia no enseña o no dice que Dios haya creado el mundo y todas las cosas que en ellas hay, incluidos nosotros, los seres humanos, hace 5782 años, sino que hace 5782 años, en el huerto del Edén, formó al hombre que había creado. Y que entonces, hablando acerca de que lo formó, está haciendo referencia a que entonces el ser humano, el hombre, llegó a ser un ser a la imagen de Dios conforme a su semejanza. Llegó a ser un ser espiritual. Llegó a ser un ser como tal. Hoy nosotros, la composición que hoy tenemos. ¿Cuál es la composición que hoy tenemos? Miremos en Tesalonicenses, por favor. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, perdón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23.
¿Qué dice? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, ojo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Se acuerdan que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? Entonces, Dios es un ser y en el principio entonces hablamos de ese ser de Dios que es entonces el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, que es un ser que está entonces asimismo formado por tres personas diferentes, personalidades, voluntades diferentes, la voluntad, la persona del Padre, la voluntad, la persona del Verbo, la personalidad, la voluntad del Espíritu Santo. Y ahora entonces usted y yo debemos entender de igual manera nosotros como hombres también, conforme a su semejanza, entonces nosotros también. Porque no es difícil, digamos, cuando hay la revelación. Por eso debo entonces dejar claro, si no hay la revelación es imposible. Porque no hay forma de que el hombre natural entienda las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Si no hay revelación, por supuesto, es un misterio y por eso es entonces es imposible de entender. Pero no, Dios es un ser, yo también soy un ser, pero yo estoy asimismo, estoy conformado, por un cuerpo, por un alma y por un espíritu. 5.780, bueno, es 5.000, aclaramos, no es 5.782, sino 5.780. Bueno, ahí, no nos pongamos porque vea, tras de que no hay tiempo. Entonces yo también, espíritu, alma y cuerpo. Y mi espíritu entonces es una persona, tiene voluntad. Mi alma es una persona, tiene voluntad. Y mi carne, mi cuerpo es una persona y tiene voluntad. Y no soy, aunque son parte del mismo ser, no es lo mismo. Una es la voluntad, uno es la personalidad de la carne. A mi carne le gusta entonces comer, dormir. A mi carne le gusta todo lo que tenga que estar relacionado con el pecado, con la maldad. Esos son los deseos de la carne. La carne no piensa sino en su propio bienestar, en sí misma. Y mi alma no. Mi alma, entonces, por el contrario, a mi alma no le gusta entonces pensar en que voy a ir a comer. A mi alma le gusta ay, qué bueno ver una película, escuchar poesía, qué bueno compartir con el prójimo. Qué bueno entonces hacer algo altruista, algo que, digamos, deje una huella, un significado. Tiene su voluntad. Y mi espíritu, entonces, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá de las cosas de este mundo? Entonces me pongo trascendental, ya me puse espiritual. ¿Habría vida después de la muerte? ¿De dónde venimos y para dónde vamos? ¿Están claros? ¿Se me siguen, hermanos amados? Pero eso es si hay revelación. Entonces, el hombre en su origen, cuando en Génesis capítulo 1 Dios lo creó solamente alma y cuerpo. Y cuando habla acerca de que lo formó en el 2, entonces ahora sí, dice, es que insufló aliento de vida y llegó el hombre a ser un ser viviente, es haciendo referencia a que el hombre llegó a ser un ser espiritual. Le puso espíritu al hombre. Y entonces lo creó y lo formó. Lo mismo que la tierra, escuchen, siempre va a haber el mismo patrón. Primero creó la tierra y eso fue long time ago. Millones de millones, todos los millones de años que la gente le quiera poner. Usted no puede refutarlo, yo tampoco puedo refutarlo.
Y hay gente que dice, miren, han encontrado cuerpos de hombres, no estoy hablándole de simios, sino ya seres humanos con 50.000 años de antigüedad. Le creo, yo le creo, claro que sí, pero ¿cómo? Si la Biblia dice que el hombre creó, Dios creó el hombre hace 5.780 años. No, 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 señor. Lo que hizo Dios fue darle forma a lo que ya había creado. Y eso sí, fue durante 7 años, y al hombre lo creó, y después de mucho tiempo, de haberlo creado. ¿Y por qué sabe que mucho tiempo? Pues que primero creó un varón y una mujer y un hombre, una pareja. Imagínense, y les dijo que fructificaran y llenaran la tierra. ¿Cuántos años les pudo llevar llenar la tierra a esa primera pareja? Para que se formara entonces la humanidad como tal. Y de ahí poder entonces del polvo de la tierra, de esa humanidad, tomar a uno para formarlo en el huerto del Edén. Por ahí sí, por lo menos sí, sus 40, 50.000 años. Imagínense, mientras el hombre aprendía todo lo que tenía que haber aprendido, para todo lo que tenía que haber pasado. Entonces, por supuesto, sí, todos los años que usted diga, sí, 40.000, sí son 40.000, que tienen restos de 50.000, pueden ser 50.000. Y que la Tierra, geológicamente hablando, entonces tienen millones de años. Claro, eso pudo haber sido hace millones de años, en el principio, imagínense. Entonces, bien, la cuestión aquí entonces es que, como tal, maravilloso, hablando acerca de la escritura, porque estamos entonces hablando acerca de la escritura, como desde el principio entonces nuestro Dios, el creador de todas las cosas, nuestro Padre Celestial, de quien provienen todas las cosas, entonces estableció todas las cosas que hoy usted y yo vemos. Por eso dice la Biblia que ¿quién será el que diga que hay algo nuevo? ¿Se acuerdan? Miremos un momento, por favor. Eclesiastés. Eclesiastés 3. Digo, 3, Eclesiastés 3, es que tengo mi toque. Hola, tía Roxana, el Señor la bendiga. Eclesiastés 3. Eclesiastés 3, 14, 15. Dice así: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no será añadido, ni de ello se disminuirá, y lo hacen Dios, para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Entonces, bueno, ¿quién será el que diga, esperen, porque quería ver era que todo, ¿quién dice que hay algo nuevo? Todo tiene su tiempo. Esperen. ¿Quién será el que diga que hay? Esperen. ¿Quién será el que diga que hay algo nuevo? Esperen que entonces... No, aquí mismo Eclesiastés, pero es el 1. Pero sí, con ese 3 que leímos ahí, donde dice aquello que fue, perdón, aquí quería que viéramos el 3, pero el 15. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Pero veámoslo, es en el 1, perdón. En el 1, entonces...
desde el 1, el 9 y el 10. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Oh, ¿cuántos de ustedes habían leído de pronto algo de esto y habían entendido? ¿O lo han entendido correctamente? O sea, miremos entonces qué es lo que de alguna manera está diciendo ahí. Está diciendo entonces, un ejemplo. Ahora, los hombres tenemos la lectura y tenemos los libros y tenemos el aprendizaje a través de los libros. Eso lo inventó entonces el hombre, la escritura. El hombre escribió, inventó los libros. Entonces, ahí es lo que está diciendo antes que el mundo fuera, Dios estableció que así iba a ser. ¿Ve? Que así iba a ser. Los hombres, mire, vea, inventaron los carros, inventamos los carros, perfecto, inventaron los carros, o sea, wow, de la nada, el hombre creó los carros. No, o sea, eso es lo que está diciendo. Absolutamente todo. Fue Dios el que antes de la fundación, es Dios el Padre de quien proceden todas las cosas, el que lo estableció. El que el hombre escribiera, que el hombre, oiga, Gutenberg descubrió la imprenta. Pero ya la imprenta estaba dentro del plan de Dios. Que el hombre encontró cómo el papiro, rebajar el cuero y la tinta y usar la tinta de los animales. Claro. Eso es algo nuevo. No, escúcheme bien. No hay memoria de lo que precedió ni tampoco de lo que sucederá después. ¿Dónde está? Hay algo que se puede decir nuevo, el 10. He aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. Entiéndame. Entonces, esto es maravilloso porque quiero que entendamos que el hombre llega a hacer las cosas y todo está siendo parte del plan divino de Dios. Claro, el soberano, por su soberanía que lleva a cabo su voluntad, pero sin embargo que entonces a las criaturas, en este caso a los ángeles y a los hombres, les da también voluntad para que entonces, como manifestación de amor, usen el derecho que Él les dio para entonces hacer su voluntad y que su plan maravilloso, que es el que contiene toda la sabiduría y toda la perfección, se lleve a cabo. Y por eso también esas criaturas que se oponen a su plan, que no reconocen su deidad, su exclusividad, entonces las juzga. ¿Ven? Entonces, las personas, es que esto quiero decirles porque entonces las personas cuando se levantan argumento en contra de la Biblia, de la palabra escrita, el principal argumento es que la Biblia fue escrita por los hombres y que como tal escribir y los libros son inventos de hombres. ¿Ve? Entonces, por eso, de alguna manera las personas, incluso los ateos, argumentan y a su discurso añaden y dicen es que al igual que entonces el hombre inventó la escritura, el hombre inventó los libros, también los hombres inventamos a Dios. Ahí está entonces Rafael. Hola Rafa, felicitaciones papá, el Señor te bendiga, esperando que estén bien José y Antonella. Está también Jairo Guzmán, el Señor Jesús te bendiga. Entonces, al igual, sí me siguen mis amados hermanos, al igual que entonces el hombre inventó la escritura, el hombre inventó el libro, el hombre cuando inventó la escritura, inventó los libros, inventaron a Dios.
Porque de hecho, entonces los libros, la escritura, de alguna manera se inventaron, o el propósito fue poder entonces transmitir los cuentos y las leyendas. Cuentos y leyendas de esos entonces, digamos, pueblos primitivos. Entonces cuenta la leyenda, ¿cierto? Y cuando dice usted y ve, cuando usted, ve, se va a dar cuenta que todas esas leyendas, de todas esas culturas, de todos esos pueblos primitivos, siempre entonces están haciendo referencia a un dios o a dioses, a un ser o a seres sobrenaturales. ¿Ve? Los primeros libros o las primeras, digamos, escrituras que hay no narran o no están, digamos, contando, sino que entonces no narran o no están enseñando acerca de biología, de medicina, de astronomía, de agronomía, de agricultura, nada de esas cosas. Están los primeros libros, los primeros escritos, están entonces o contienen los cuentos o las leyendas, los mitos acerca de la espiritualidad de esas culturas o de esas primeras de esos primeros grupos humanos. Entonces usted se va a encontrar con, entonces, hablando de las grandes culturas de los egipcios. Aprendieron a escribir y jeroglíficos, usted ha visto, y bueno, en sus jeroglíficos narran acerca de qué, de Ra, de Anubis, de sus dioses, y los dibujaban y los representaban. Y entonces aquí los mayas, usted va a ver, y entonces el libro de los mayas, y habla de otra, pero el centro de la escritura y el origen de la escritura es para poder entonces plasmar sus creencias espirituales. Todo esto, mis amados hermanos, es bueno que nosotros tengamos claro el entendimiento, y por eso estábamos aprendiendo y estábamos teniendo estos tiempos para poder entonces de alguna manera, pues sí, capacitarnos. ¿Ve? Y sí, yo creo que entonces de alguna manera no todos tienen o no todos manejamos todo este tipo de información, pero que sí es bueno que la tengamos, que tengamos esta pincelada, para que podamos entonces estar claro y también nuestra fe esté bien cimentada. ¿Ve? El conocimiento es lo que da el poder. El conocimiento es lo que hace que entonces mi base sea una base sólida, una base confiable. Por eso hablamos y estamos compartiendo todo este tipo de información. Así que entonces, bien, ese es el origen, digamos, de alguna forma, de la escritura. Y por eso, como les decía, las personas, digamos, en este caso, los ateos o los que refutan acerca de la existencia de Dios, y máxime, porque cuando se habla o se enseña acerca de la existencia de Dios, de ateísmo, perdón, usted y yo debemos entender que el ateísmo como tal es, digamos, una problemática, no sé si llamarle problemática, pero no es problemática, sino, a ver cómo le explico, es una condición, ¿qué pasó ahí? A ver, rectifico, Wednesday, ok, entonces por fin sí es la hermana que tiene razón. Bueno, ok, ahí está, estamos en el mes de Chesvan, en el miércoles 7 del mes de Chesvan, que es el primer mes del calendario comercial del año 5782. El corriente o el de nosotros es octubre 13 del 2021. Pero bueno, entonces sigo porque
El tiempo viera cómo pasa. Gracias a Dios, gracias a Dios. Eso sí, le damos infinitas gracias a Dios y que siga pasando. Así no nos alcance, con tal que se acabe. Mentiras. Entonces, bien, como tal, hablar de ateísmo. Entonces, nosotros hablamos acerca de ateísmo y es común en este hemisferio occidental, en nuestra cultura occidental. Pues porque esa cultura nuestra oriental, ese pensamiento nuestro occidental, está, digamos, entonces influenciado por el pensamiento griego. Y entonces el pensamiento griego ya usted sabe, el pensamiento griego, los filósofos, y es la razón, que las cosas existen siempre y cuando se puedan demostrar. Entonces todo el tiempo, digamos, este hemisferio occidental, o sea, esta parte del mundo, lo que sería entonces así Grecia, Europa y por ende nosotros como continente americano, entonces es, digamos, los que al tener esa herencia de ese pensamiento de los griegos, de la razón, del razonamiento, entonces es que si Dios existe, demuéstremelo. Y todos esos pensadores y ateos famosos, y todos esos filósofos, y todos esos, usted la mayoría se va a dar cuenta que son, digamos, occidentales. Difícilmente usted se va a encontrar un ateo reconocido oriental. ¿Ve? O es como si usted entonces le fuera y le preguntara aquí en América a un indígena que si es ateo. ¿Cómo se le ocurre? Sea tonto. No, no, es, digamos, no es monoteísta, pero es politeísta, pero no es ateo. Jamás y nunca, un indio jamás. Los indios tienen su Pachamama, los indios tienen todavía las culturas prehispánicas y todos los indios, los habitantes originarios de este continente. Todos ellos tienen sus dioses y creen en la existencia de ellos. O sea, no hay ateísmo entre los indios. No hay ateísmo. Por favor, entendamos, el ateísmo es entonces un pensamiento postmoderno, de la posmodernidad. Es nuevo. Es nuevo. Es nuevo. Podemos más bien incluso dejar claro que el ateísmo, ¿saben cómo surge? El ateísmo surge más bien es producto de, adivinen qué, para que veamos cuán cruzadas están las cosas, de la Reforma Protestante. De la Reforma Protestante. De la Reforma Protestante más bien. El ateísmo es nuevo. No vaya a pensar usted que los hombres hemos sido ateos desde siempre. Esto es un pensamiento, un pensamiento moderno. Moderno, llamémoslo como le estoy así diciendo. La Reforma, datos. ¿Quién maneja el dato, por favor? 1500, ¿qué fue? Cuando Martín Lutero hace el protestantismo, inicia el protestantismo. Por eso les digo que miren, es tan paradójico, porque es a partir de ese momento incluso, como le decía yo, que hablamos entonces de ateísmo. Pero que sí viene, digamos, de más atrás, si viene como tal de más atrás, y es entonces, o el origen es los filósofos griegos, que están hablando o hablan acerca de la razón. ¿Existe? ¿Se puede comprobar? Existe. Si se puede comprobar su existencia, es real. Existe. Si no se puede comprobar su existencia, no es real, no existe. Y ellos fueron, digamos, los padres de este pensamiento, de este razonamiento, pero como tal menguó.
Y nuevamente a partir de 1512, de 1510 y pico, de ese momento, es donde entonces a partir de ese movimiento de Martín Lutero, que es un monje católico alemán, que protesta en contra de los abusos de Roma y del, digamos, pontífice romano, y se revela como tal, y entonces, para ese entonces, digamos, de alguna manera la religión católica era, digamos, más que, por decirlo así, una religión, era en sí misma un estado de gobierno. ¿Ve? Entonces el Papa no era, por decir algo, únicamente o tenía una función religiosa, espiritual, sino política. Y era realmente el poder detrás del poder. Existía el rey, existían los monarcas, pero por encima de todos la autoridad era la del Papa. ¿Ve? Entonces el Papa era, digamos, el que gobernaba, porque acuérdense que esa religión católica es la fusión, entonces, no es la fusión, perdón, discúlpeme, no es la fusión, sino que es, entonces, en un momento histórico donde un emperador romano dice que se convierte al cristianismo, porque no hay tal fusión. Por favor, entendamos. Por favor, no entendamos y tengamos claro eso, y es bonito todo este compartir, porque, amados hermanos, la iglesia nace en el aposento alto, el Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la iglesia cristiana nace, y hasta hoy todavía la iglesia cristiana, y hasta la venida de su Señor, la iglesia cristiana permanece siendo solamente cristiana y nada más. En una época, en un momento de la historia, en el 300 algo, un emperador romano entiende y sabe y se da cuenta que de alguna manera su imperio está en peligro de extinción y que se va acabando, y que efectivamente hay algo que está en moda, digamos, cogiendo fuerza, o está en ascenso, y su imperio va en decadencia. Entonces, ¿qué dice? Pues si no puedes con tu enemigo, de alguna manera, ¿qué? Únete a él. Y eso es, esa fusión, digamos, es lo que se conoce como iglesia cristiana. Pero no podemos decir que la iglesia cristiana se fusionó, porque la iglesia cristiana siguió siendo cristiana, solamente pues de que ese hombre y esa formó ese movimiento, y se llamó entonces, y él mismo lo puso, la iglesia universal o católica, una fe, una sola fe. Él abrazaba el imperio, este hombre Constantino abrazaba la idea, al igual que todos los emperadores romanos, de montar un solo imperio, todo un solo imperio. Entonces ahora que dice, bueno, un solo imperio, una sola fe, que si logramos tener una sola fe, vamos a tener y se va a lograr un solo imperio, porque lo que no permite que haya un solo imperio es que hay muchas fe. Entonces vamos a poner a este Dios de los cristianos como el Dios de todos, para que de igual manera el imperio romano sea el imperio de todos. ¿Me capta? Vivo, ¿no? Sí, nada bobo. Nada bobo. Así surge la Iglesia Católica, pero el hecho de que haya surgido la Iglesia Católica no quiere decir que la Iglesia Cristiana haya dejado de ser Iglesia Cristiana. Por favor.
para que todo tenga entonces un entendimiento en sus corazones y tengan claro de qué es lo que estamos hablando, para que ustedes puedan y sepan entonces de por qué o qué es lo que hace que entendamos, no somos protestantes, que la iglesia cristiana no es protestante. Porque no quiere decir, les repito, que es que como tal, si ve que yo lo iba a decir como, digamos, ellos lo repiten o como la historia o como los teólogos lo dicen, que el cristianismo se fusionó. No, 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 no. Que digamos un hombre, en este caso un emperador romano, lo que les estoy diciendo, entendió que lo que impedía que el sueño de Roma desde sus antecesores, de que fuera el imperio romano, el imperio de todo el mundo, pues lo que hacía o lo que impedía que se pudiera llevar a cabo era la diversidad de fe, de costumbres que habían en los diferentes pueblos. Entonces ahora este cristianismo entonces está por todas partes. Los cristianos tienen el poder de morir por ese Dios. Y eso no lo ven en las otras culturas. Que los cristianos se los van y se los echan a los leones y con gozo y con alegría dicen, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué poder es ese? Ese es el poder que yo necesito, ese es el poder que necesitamos, esa es la convicción de dónde proviene ese poder. No, ese poder proviene del Espíritu Santo, porque entonces eso no está visto. Solamente estaba visto entonces o era visto en qué, antes de los cristianos, en qué. Antes del cristianismo, ¿en dónde pudieron ver o dónde vieron los romanos ese poder? En el pueblo de Israel, en los judíos. En los judíos. Pero que en el momento que en el año 70 los dispersan por todas las naciones, entonces ese poder ya se acaba, no sigue. Pero ahora está el poder del Espíritu Santo obrando en la iglesia cristiana, porque ya no está obrando en el pueblo de Israel. Y entonces ya no hay ese poder. Pero él en su época lo vive, en el 300 algo que él vive en este mundo y es emperador, ve ese poder. Que con este poder conquistamos, gobernamos el mundo. Hacemos el imperio romano universal. Por eso usted tiene que entender, miren, aquí es no difamando, no es, porque no es un sentimiento personal contra alguien personal. Estamos dando datos históricos, veraces, comprobables. Cosas que son ciertísimas. Por eso se llama católico, apostólico, romano. Deja claro, romano. Porque lo que les estoy tratando de explicar es que podemos darnos cuenta por la historia que efectivamente el propósito es coger el poder del cristianismo para impulsar a Roma. Y todos los caminos conducen a Roma. Y todos, usted es su Dios, pero es el mismo, tome, el Dios de él. No vio a los indios aquí. Tome con la cruz. Tome por la cruz, tome por la cruz. Pero eso es la obra del diablo. Y entonces escúchenme bien, no quiere decir que porque en ese momento esto que les estoy contando ocurrió, donde entonces un emperador romano manifestó, dijo que se había convertido, que se había hecho cristiano y que de ahora en adelante el Dios del imperio era el Dios de los cristianos. No quiere decir que entonces eso sea la iglesia cristiana. No, la iglesia cristiana continuó con la obra del Espíritu Santo. Y después, en el 1512, un monje católico alemán, cansado de ver los excesos y de que empiezan en ese momento los musulmanes empiezan a querer conquistar
el imperio, todo lo que es Europa y Roma, y entonces en ese momento el Papa está haciendo la Basílica de San Pedro y necesita mucho dinero para comprar, para pagar todo lo que eso implica, los gastos que implicaba hacer esa construcción tan fastuosa. Y aparte de eso tenía que sostener la guerra con los musulmanes. Y entonces empiezan las indulgencias, literal, que son las indulgencias, a vender el cielo. Y entonces, y ese papa después tiene ese monje católico, Martín Lutero, tiene la oportunidad de ir a Roma y ve aquellos despropósitos y aquellos desmanes y dice, no, eso no está bien. Y va y entonces protesta, pero los príncipes alemanes a los cuales ellos sirven ven eso que es una oportunidad que política para quitarse el gobierno del Papa de una vez y lo apoyan. Y eso es lo que necesitábamos, este es el detonante. Entonces, el hombre va y hace entonces una clava en la iglesia, en la puerta de la iglesia, 103 o yo no sé cuántas. Mas el justo por la fe vivirá. Y empieza la protesta, y los alemanes, los príncipes alemanes a los cuales él sirve, a los que están, por supuesto, les conviene muchísimo, y entonces se riega eso como pólvora. Y hasta ese momento entonces esa iglesia católica, lo que les repito, con la Inquisición, todas esas cosas, escúchenme, que históricas, es que no es, léanlo, está ahí, y que tiene a todo el mundo sumergido entonces en el oscurantismo. Y a partir de ese momento es que empieza entonces lo que es el renacentismo, y empieza entonces, ahora sí, y pasa se conoce como el tiempo de la oscuridad a ese tiempo. Y empieza el renacimiento, y empieza entonces, ahora sí, y a partir de ese momento es que empieza el ateísmo. ¿Cómo hoy en día usted y yo lo vemos? En oposición a la religión católica. Porque entonces las personas piensan realmente, así como usted tal vez, incluso como los que no todavía les ha amanecido, tal vez no hablando mal, o como usted o como yo en su momento, que sí, que efectivamente es que entonces de alguna manera la iglesia cristiana salió en 1500 de los católicos. Pero piensen, por favor, por eso entonces hoy hablan acerca de católicos y se están de cristianos, y se están refiriendo a los católicos. Y para las personas entonces cristianos, son para las personas, para los demás pueblos, las demás culturas, no hacen diferencia entre cristiano y católico, entre católico y cristiano. Yo sé, mis hermanos amados, que es fuerte, es duro. Pero, por favor, entendamos, la iglesia católica no es la iglesia cristiana. Por favor, entendámoslo. No quiere decir que entonces la iglesia cristiana sean los protestantes. O sea que la iglesia cristiana nace con la venida del Espíritu Santo antes del año, 50 días después de haber muerto y resucitado nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia cristiana continúa siendo la iglesia cristiana en la que obra el Espíritu Santo hasta la venida de su Señor. ¿Ven? Por eso no somos cristianos, católicos, por eso no somos protestantes. ¿Ven? Porque eso no es el cristianismo. Bien, todo esto para ambientarnos, porque ya, sí, gracias a Dios, hemos podido compartir, pero el tiempo, como siempre, se nos está acabando. Porque recuerdan, entonces, este estudio que estamos llevando, que comenzamos hoy, es acerca de la importancia, el por qué y el para qué necesitamos leer la Biblia, escudriñar la Biblia y meditar en la Biblia. Pero todo esto es para poder entender la relevancia
y la importancia de la palabra, de la Biblia como el libro, la palabra escrita. ¿Ven? Porque el que la sabiduría, el conocimiento se transmita a través de libros, recuerden, ¿quién será el que diga que hay nuevo? ¿Hay algo que se puede decir, he aquí es nuevo? Ya fue en los siglos que han precedido. Acuérdense. Porque es que no es, digamos, que el hombre haya establecido que el conocimiento y la sabiduría se va a transmitir a través de los libros, sino que Dios, antes de la fundación del mundo, estableció que el hombre adquiriera el conocimiento y la sabiduría a través de la escritura y de los libros, incluida el conocimiento y la sabiduría de Él. Amén. Para que tengamos entonces por hoy claro, pero ¿por qué por un libro? ¿Por qué a través de libros? ¿Por qué no a través de la tradición oral? ¿Por qué no a través de, las revelaciones místicas, sobrenaturales, la experiencia de cada uno? Porque así no se aprende biología, porque así no se aprende, matemáticas. Las ciencias puras, el conocimiento de las ciencias puras es, ¿y hace cuánto en las matemáticas los principios están escritos? Y como se escribieron, así están hasta hoy, ¿o no? ¿Sí están o no? Y están escritos. Y no es entonces a través de, entonces vaya, párese y póngase a mirar el cielo y póngase a meditar. Sino estudie. Estudie, lea un libro de, ok, perfecto. Para que entonces ya concluyamos, porque sé que tenemos actividades y es bueno estar siempre. Y esto es así una enseñanza para que tengamos claro, revelado a nuestro espíritu, por qué es a través de un libro, por qué es por medio de una palabra escrita. Porque así fue que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo que el hombre adquiriera conocimiento, sabiduría de todas las áreas, de todas las cosas, incluido en la sabiduría y el conocimiento suyo. Por eso tenemos la palabra escrita. Amén. No que entonces los hombres inventaron la escritura, inventaron los libros y después inventaron a Dios. No. Porque esos son los argumentos de los ateos con respecto a la Biblia. Mire, el hombre inventó la escritura. El hombre inventó los libros y posterior a la invención de la escritura y de los libros aparecieron los dioses. O sea, Dios es invención o los dioses son invenciones de los hombres. Al igual, no. Acuérdese, hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. Ya Dios había establecido que así fuera. Bien, amados, entonces no. Hasta aquí, para que entonces con la ayuda del Señor esta noche, el hermano Juan Manuel continúa a las 7:30, entonces, pero con la enseñanza de la predicación, el próximo miércoles seguimos en esta enseñanza que comenzamos hoy. Vamos a orar juntos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Disculpen entonces el atrasito. Jesús los bendiga y los guarde en su precioso nombre. El Señor guarde sus preciosas vidas. Chao, chao.